Buenas tardes, esta es la actividad número 2 del curso de Ética Empresarial. La actividad es sobre dilemas éticos, deontología y consecuencialismo. Entonces, primero hay que decir que la deontología y el consecuencialismo son tipos de teorías éticas. Ambos son modelos éticos que suponen definiciones diferentes sobre lo que es bueno o el valor moral. Entonces, eso está basado en principios para la acción, en las obligaciones, eh, y pues cada uno presenta pues sus proposiciones como tal. Por lo menos el consecuencialismo puede dar respuesta al valor moral, en las consecuencias de una acción moral, por ejemplo, un mayor beneficio o placer para muchos. Esto ha evolucionado en los últimos años a lo largo de la evolución junto a la psicología, y vamos a ver un poco qué es la deontología. Entonces hace referencia a pensar simple y estrictamente en delimitar nuestras acciones según unos fundamentos morales en el deber. Así lo presenta Immanuel Kant, el filósofo alemán, que según esos fundamentos solo existen en acciones morales o inmorales, o dicho de otra manera, que sean buenas o malas. Y por ello, en este marco se propone que no existen puntos intermedios entre esta mencionada dualidad, o sea, es malo o es bueno. Entonces, lo que presenta esa rama, esta teoría, es que el pensamiento es binario. Entonces prohíbe percibir una escala moral entre la existencia de mejores y peores situaciones. Entonces, la deontología está relacionada con todos los deberes relacionados con el ejercicio de una profesión, sus obligaciones y deberes morales. Cuando hablamos de esto, hay un conjunto de cosas que debemos tener en cuenta que están enmarcadas en la ética normativa, que son en las acciones que se deben hacer o no hacer. Todas esas tienen unas consecuencias, mm, parten de una realidad en la cual nosotros tenemos obligaciones y los deberes deben ir más allá pues, de su consecuencia. Las acciones tienen un valor en sí mismo en la ética. También en eso se habla temas como las convicciones, y hay dos tipos de deontología, la prescriptiva y la aplicada. Entonces vamos a hablar un poco de ella. Eh, bueno, primero el objeto, pues parte de la realidad que constituye el objeto de estudio. La ética estudia a la persona y en la configuración pues, de sus acciones. Entonces aquí siempre hay que hacer un tipo de diferenciación entre lo que es moral y lo que es ético. Eh, eso es una... La moral se puede justificar desde perspectivas como la metaética, la ética normativa y otras corrientes de tipo filosófico. Entonces, acá tenemos algunas diferencias entre la moral y la ética. La moral proviene de la sociedad misma, se mantiene misma para todos los sujetos, se crea como una construcción social y son reglas que están dadas, pueden ser abiertamente o no tan abiertamente, o sea, de conocimiento general, o simplemente están ahí y todos pues creemos que debemos saberlas. Reacciones del inconsciente. Nosotros sabemos cuando hacemos una acción si eso está bien o está mal, dependiendo pues en nuestro entorno. La moral tiene un carácter coercitivo, impositivo y punitivo. Punitivo es que eh, castiga. Entonces, el carácter coercitivo es para coercionar la sociedad e imponerle al individuo una moral que de pronto no esté con la ética o los principios o convicciones de esta persona. Por eso la diferencia entre la moral y la ética, y también condiciona la mentalidad del individuo. La puede forjar de pronto acercándose a lo que él desea, o puede que lo sea todo lo contrario. La ética ya sea en cada individuo de su realidad, como decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Entonces, la ética es ya más dado a lo personal y puede coincidir con la moral recibida. Entonces,
comportamiento del individuo de forma consciente y voluntaria, porque es lo que queremos. Es un conjunto de origen interno, personal y autónomo. El valor es dado a la reflexión del sujeto. Nosotros le damos el valor mismo a la que damos. Entonces, en la deontología, las acciones tienen un valor mismo, independiente de la cantidad de bien que puedan producir. Entonces, así las acciones sean buenas o malas, se sigue el deber de realizarlas o de evitarlas. También hay ese dualismo. Una acción puede ser moralmente correcta, aunque no produzca la mayor cantidad de bien, porque es justa por sí misma. En este podríamos ver demasiados ejemplos, por lo menos el de Robin Hood, robarle a los ricos para darle a los pobres. Podríamos estar de acuerdo con lo que él hace, pero la forma el, no es la forma ética pues, de hacerlo. Entonces, las éticas deontológicas se vuelven más sensibles a la necesidad de considerar las consecuencias. Entonces, los deontólogos consideran que una situación en las que las personas es fiel a sus convicciones, sea la consecuencia buena o mala, pero a la vez tienen que juzgar lo que es correcto, o sea, en base a su ética, eso ocasionará pues que más personas actúen incorrectamente pues al seguir este comportamiento. Entonces, la ética pertenece a este grupo y se apoya en un postulado que es humanista y antropocéntrico, o sea, en una moral humanística y muy apegada pues al derecho y a la crítica para fomentar sociedades libres, democráticas y abiertas. Entonces, como había dicho, hay dos tipos de deontologías, la aplicada y la prescriptiva. La aplicada nos habla de la vida cotidiana, de si hacer algo o no hacerlo, y la prescriptiva es el comportamiento en bases de reglas planteadas o necesarias para la convivencia. El ejemplo puede ser las normas de convivencia en un conjunto residencial, en un club, en una universidad. Entonces, el consecuencialismo. Bueno, esta sostiene que los resultados de una acción compensan cualquier otra consideración en la deliberación moral. Es decir, que nosotros cuando actuamos lo más importante es el resultado, no las acciones. Entonces la maximación de lo bueno y esta está definida por lo independientemente de lo correcto, ya sea como utilidad, felicidad, placer o de alguna otra manera. Entonces diríamos que eso es algo hedonista. Veríamos tres casos: el egoísmo moral, una acción es moralmente correcta si produce consecuencias positivas para la gente, la persona. El altruismo, bueno, una acción es aquella que produce el bien de los demás a expensas de la gente, como el caso de Robin Hood. Y el utilitarismo, una acción es moralmente correcta si predominan los resultados favorables sobre los indeseables, independientemente de quienes sean los beneficiarios. Por lo tanto, la mejor acción posible es aquella que produce el mayor bien, tal y como sería medido por un observador imparcial. Entonces, acá ya haríamos una comparación entre el consecuencialismo y el deontologismo. Eh, Prefieren decir la verdad, pero en la circunstancia de que mentir dé lugar a una situación de la que menos las personas mientan, el consecuencialista preferirá esto último a lo contrario. Y el deontologista también considerará correcta una situación en la que más gente sea fiel a sus convicciones, pero a la vez tiene que juzgar hacer lo correcto, no ser hipócrita, que irreversiblemente ocasionará que más gente actúe incorrectamente. Entonces, esa ya es la bibliografía y también comparto los videos de los dilemas éticos y la evaluación que yo hice de lo que me contestaron mis compañeros.